hablando de la situación en el MIDIS. Está con nosotros el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el señor Julio De Martini, para hablar de las prioridades que se darán al presupuesto del próximo año, que como habíamos comentado ya, es un presupuesto sobre el que se ha llamado la atención con relación al incremento, al gasto corriente, al incremento de la planilla y a los proyectos que a último minuto incorporó el Congreso de la República. Ministro, buenos días. Bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Mávila. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, ministro. Sí, comentarles, efectivamente, como usted ha señalado, un presupuesto que tengo que yo celebrar por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque en este presupuesto se nos ha aprobado un incremento de casi 1.000 millones de soles. 1.000 millones de soles que realmente es de vital importancia. ¿Por qué? Porque estamos en una coyuntura compleja. Salimos de un impacto del COVID, recesión económica, y por lo tanto la protección social tiene que ser un aspecto fundamental en el gobierno. Estos 1.000 millones de soles en gran mayoría va a ser para el cierre de brechas y para dar esa protección social que las personas más vulnerables necesitan en todo el país. Sobre todo, y acá yo creo que hay que precisar importantemente, esto va a servir para cerrar brechas de un programa histórico en el Ministerio, que es el Pensión 65. Tenemos un promedio de 200.000 adultos mayores en todo el país que ya han calificado para tener su pensión 65 hace varios años y por un tema económico no la reciben. Con este incremento, al menos en este programa, voy a poder cerrar esa brecha y estos casi 200.000 adultos mayores van a poder tener un apoyo social económico que sirve principalmente para alimentación, medicinas y otros servicios básicos que ellos necesitan. Así, otros programas también vamos a cerrar brechas. Esto, en el otro lado, es la mirada a la primera infancia, que es fundamental a partir de los programas Juntos y Cuna Más, ¿no? Entonces, estos incrementos en el sector desarrollo e inclusión social son importantes y yo creo que hay un trabajo que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas, ha hecho el gobierno de la presidenta Boluarte al poner esta prioridad sobre la protección social, pero también el Congreso de la República, que hemos trabajado con la Comisión de Presupuesto, con el congresista Geri, que nos ha apoyado para poder tener este presupuesto que vamos a ejecutar de la manera más eficiente, ¿no? Ministro, antes de continuar, si me permite, el dinero nunca fue un motivo, es decir, los recursos nunca han sido un problema, o por lo menos no lo han sido en los últimos años en el Perú. Lo que se viene criticando es la calidad del gasto, el hecho de que se haya incluido más gasto corriente, más planilla del Estado, proyectos que no estaban considerados y que el Congreso en esta negociación que tiene que hacer con el Ejecutivo para aprobar el presupuesto ha colocado a última hora. Y no puedo dejar de preguntarle por una denuncia que se hizo ayer en el programa Panorama con relación a la contratación de trabajadores para su sector luego de que se reunían con usted. Entre ellos figura un compañero suyo de la promoción, no sé si compartía la promoción o el colegio. Y llama la atención porque se vienen presentando casos similares en varios ministerios, ¿no? Gente que se reúne con los ministros, que a los 2 o 3 días recibe ofertas o postula, pero que luego no sabe dar razón cuando se les entrevista sobre para qué han sido contratados, cómo concursaron o cómo se beneficiaron con ese puesto en el Estado en medio de muchas dudas sobre la contratación de personal idóneo para la gestión que se requiere. ¿Cuál es su respuesta a la denuncia concreta ayer? Sí, primero, Mávila, es cierto que este presupuesto, digamos, ha sido bien complejo en poder cerrarlo, tanto así que, como ustedes han informado, hemos estado citados en el Consejo de Ministros varias sesiones, ¿no? Que luego se ha suspendido y se ha aplazado y hemos ido nuevamente al Congreso. Pero también hay algo cierto que usted ha mencionado, la calidad de la ejecución. El desafío del 2024, como usted dice, no solamente es la aprobación de un presupuesto y proyectos, sino es la calidad en esa ejecución para que esa ejecución pueda servir de una política contracíclica que inyecte desde el público un presupuesto, obras, infraestructura, movimiento a través también de contrataciones para una economía que tiene que despegar, estoy seguro, el 2024. Y sobre lo otro, a ver, esto usted lo ha señalado también. Se están viendo casos reiterados. Yo no voy a hablar de otros casos, me voy a referir al del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
y ahí ya lo hemos expresado en un comunicado, nosotros estamos abiertos a todo tipo de investigación desde la Contraloría y cualquier instancia. ¿Por qué? Porque nosotros somos escrupulosos en todos los procesos de selección. Recordar que en el sector público, en todo el sector público, principalmente hay 3 maneras de poder acceder digamos, a colaborar con el sector público. Los CAS, que es el contrato administrativo de servicios. Eso lo conocemos bastante bien. Es decir, las modalidades para contratar en el Estado las conocemos. La pregunta aquí es muy directa. ¿Contrató usted personas en el ministerio que eran allegados suyos, conocidos, compañeros de colegio? Quisiera dejarle la pregunta, si me permite. Sí, claro. Vamos a la pausa, son las 8:16 y al volver la palabra del ministro de Inclusión Social sobre este tema. Estamos conversando con el ministro de Inclusión Social, el señor De Martini, a propósito de una serie de contrataciones en su sector que se han puesto en tela de juicio debido al vínculo que existe con las personas contratadas y a la coincidencia de que hayan conseguido finalmente estos contratos u órdenes de servicio al poco de haberse reunido con usted, ministro. Estábamos conversando durante la pausa de qué se trataba y yo le hacía la pregunta directa: ¿por qué no se salió a aclarar oportunamente para qué se contrató a estas personas y si estas participaron de un concurso o fueron elegidas a dedo? ¿Qué pasó? Bueno, estamos acá aclarando eso, creo que es un punto importante. Señalar de manera categórica, nuevamente lo repito, que en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se siguen rigurosamente todos los procesos. En cuanto a las entrevistas conmigo, por supuesto, nosotros como titulares del sector no seleccionamos personal, no somos un headhunter que está viendo quién va a entrar o no al ministerio. Lo que sí tenemos permanentemente es entrevistas porque tenemos que fortalecer nuestros equipos de gestión. Y eso se hace en algunos casos, como le digo, en el tema de los cargos de confianza que yo designo y suscribo con una rúbrica, una resolución ministerial, como también algunos contratos que ya procesa la parte administrativa del ministerio cuando hay una necesidad, y en todos estos casos hay necesidad de fortalecer los equipos para los cuales estas personas que tienen amplia experiencia han sido contratadas. Y no es que sea privilegiada una amistad, yo conozco muchas personas por el trabajo, tengo más de 30 años de servicio público, estimados periodistas. Entonces, en ese devenir de mi experiencia, de mi trabajo, obviamente conozco personas que tienen que sumarse para positivamente mejorar la calidad del servicio que estamos entregando en el MIDES. Y esa es una regla fundamental para nosotros. Que se investigue entonces, porque es la palabra de las instituciones encargadas de controlar la manera como funciona el servicio público, la que corresponderá acá saber, pero es importante que usted diga que quiere contribuir con esas investigaciones, porque según usted no hay nada que temer. Es ahora, emprendedor, con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Regresemos entonces al tema de fondo de su ministerio. Ha recibido un presupuesto de 6.400 millones. Es uno de los sectores que se ha beneficiado con la amplitud, con la ampliación de este presupuesto. Una buena parte de la cual, más de la mitad, está dedicada a niños y adolescentes. Pero hay una parte que está dedicada también a la tercera edad. Usted nos habló específicamente de Pensión 65. Quiero que aclare, porque hay muchas inquietudes en torno a esto, cuáles son las modificaciones que se van a introducir en el programa Pensión 65 ahora que dispone usted de un mayor presupuesto. Las personas que escuchan quieren entender, en el caso de que no estaban en la lista, a qué tienen derecho ahora. Permanentemente, don Fernando, las unidades locales de empadronamiento que están adscritas a las municipalidades son las que supervisan a su población más vulnerable. Y a partir de una clasificación socioeconómica, estas personas quedan, digamos, con las puertas abiertas para ingresar a un programa social. En el tema de los adultos mayores no es diferente. Las municipalidades hacen este trabajo de campo, levantan esta información, la remiten al ministerio y el ministerio hace el cruce de información correspondiente. En ese devenir del trabajo de las municipalidades con el ministerio, nosotros hemos ya autorizado a un grupo considerable de adultos mayores para que puedan recibir su pensión porque cumplen con la priorización necesaria. Pero lamentablemente no se ha hecho un incremento del presupuesto para este programa de manera sustantiva. Sí se ha incrementado poco a poco, pero esta vez, en este año, este 2024, como el gobierno de la presidenta Boluarte ha priorizado la protección social, y ese es claro reflejo en el presupuesto que se ha aprobado,
hemos logrado conseguir este cierre de brechas en pensión 65. Adultos mayores que por muchos años han estado esperando su pensión, muchos de ellos a veces se nos han ido sin poder tener la pensión. El próximo año, la gran mayoría, si no todos, van a poder tener esa pensión. La gran mayoría, si no todos. Ese es el compromiso. Ese es el compromiso. Y luego, ya rotativamente, siempre todos los años va a haber, obviamente, un espacio de adultos mayores que ya no lo reciban por el ciclo de vida regular y van a entrar los que ya van cualificando y por lo tanto ese programa tomamos nota entonces, casi todos. El otro tema crucial es de las ollas comunes, porque todos admiramos esta institución surgida de la base de nuestra sociedad, de la gente con menos recursos durante la pandemia. Y han habido algunas dificultades en la relación de estas ollas comunes con el Estado. ¿Cuál es el compromiso del MIDIS respecto del apoyo que hay que dar a estas señoras que han creado algo que el Estado no supo crear? Mire, acá es importante y qué bueno que toque lo de las ollas comunes. De verdad son aliadas de la sociedad peruana, ¿no? Mujeres que son heroínas, que surgió en el COVID. Pero, don Fernando, técnicamente hablando, las ollas comunes es, digamos, el cierre de brechas de los comedores populares, que son más históricos. Sí. ¿No? Recordar que los comedores populares tienen más de 30 años. Sí. Y como no se expandió el presupuesto para los comedores populares y Lima y las grandes ciudades crecieron, había una brecha que no se ha trabajado. En pandemia las ollas comunes aparecen en la periferia de las grandes ciudades donde no hay comedores populares en muchos casos. Por lo tanto, nosotros hemos aprobado un presupuesto este año también importante de más de 144 millones de soles para ollas comunes. Lo importante en este año, yo quiero informar, y acá para que me escuchen todas aquellas personas que se favorecen importantemente en la seguridad alimentaria de este programa, de esta intervención, no es un programa, es que este año, para no interrumpir eso, hemos considerado un presupuesto para que siga habiendo la alimentación. Pero responsablemente hemos considerado dentro de ese presupuesto la transición de las ollas comunes a un programa que se llama el programa de complementación alimentaria, como ollas comunes, pero como una modalidad de un programa que va a tener un presupuesto permanente, porque el COVID acabó, pero el hambre no. Y por lo tanto nosotros tenemos que, a través en esta nueva modalidad de comedores populares llamada ollas comunes, garantizar un presupuesto permanente hasta que las personas, la reactivación económica y lo que todos queremos puedan salir de esa condición de vulnerabilidad, ¿no? De acuerdo. Y eso está garantizado por el Estado, ¿no? Bien, ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y alcanzarnos la información. Ojalá que se cumpla con lo que se ha propuesto en el ministerio, sobre todo de atender a la población más vulnerable de nuestro país en estos tiempos complicados. Gracias nuevamente, son ya las 8:20.